10:12, como lo contamos aquí en primicia, al despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó una carta que alerta sobre problemas económicos de las tres grandes EPS que tiene Colombia, que son Sura, Compensar y Sanitas. Dicen que en caso de no encontrar una solución a sus problemas económicos, podrían tener dificultades para seguir operando más allá de septiembre. Entre estas tres EPS suman más de 13 millones de afiliados y tienen además un ecosistema de 136.000 personas que conforman los grupos familiares. ¿Qué opina de esto la doctora Carolina Corcho, que fue ministra de Salud de Colombia? Ministra, me da mucho gusto tenerla. Bienvenida. Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar de EPS, quiero saber usted cómo está, a qué se dedica en este tiempo post-ministerio. Muchas cosas, Vanessa, escribiendo, atendiendo a mis pacientes, a las diversas actividades que siempre me he dedicado y a la sociedad civil, de la cual siempre he hecho parte, de diversas organizaciones del sector salud. Ministra, ¿qué es lo que ocurre con las EPS? ¿Realmente la situación es así de dramática como para que dejen de funcionar? Bueno, lo primero, Vanessa, que hay que aclararle a la ciudadanía es que los recursos que manejan las EPS son recursos públicos de los colombianos. Ahí no hay ningún peso de tipo privado. Son recursos del presupuesto general de la nación y de las cotizaciones que aportamos los trabajadores del país. Lo primero que se tiene que tener claro. Y la Ley 100 y las reformas posteriores permitieron que se hiciera un manejo privado de esos recursos públicos. Ahí está el error central y estructural de este sistema de salud, permitir el manejo privado de recursos públicos, donde en principio existían 150 EPS, o sea, 150 burocracias particulares para manejar un sistema de salud, ningún sistema de salud del mundo. Y por supuesto ahí lo que sobrevino fue una crisis, pero una crisis de hace muchos años, de décadas, donde las EPS pagan o no pagan a su discrecionalidad a clínicas y hospitales, tienen deudas de los 23 billones de pesos, la crisis financiera sí está en las clínicas y hospitales, trabajadores precarizados y negación de servicios cuando el gobierno gira de manera anticipada, ojo, se gira de manera anticipada sagradamente estos recursos a las EPS bajo cálculos actuariales que hace el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda conforme a los propios reportes de las EPS. Doctora Corcho, pero ¿qué opina usted de lo que dicen las EPS, las tres más grandes, respecto a lo que reciben de la UPC, que es lo que se entrega a las EPS por atender cada paciente, y los gastos que hacen? Según ellas, el año anterior recibieron 100 pesos y gastaron 102 pesos en cada paciente, y eso hace inviable su operación. ¿Qué opina de esa declaración de las EPS? Eso no es cierto. El aumento, la UPC, que es el giro per cápita que el gobierno con recursos de los colombianos que manejan recursos de los colombianos gira, lo que se hace con base a lo que las EPS presentan, a los datos. Es que esto no puede, un gobierno no puede calcular la entrega de recursos a particulares con base a lo que ellos declaren en los medios de comunicación o en la prensa. No, estos son datos verificar y con base a los datos se calcula. Y debo decir además que este es el gobierno que más ha aumentado el presupuesto de salud en la historia. El propio presidente de la ANDI, que no es propiamente una persona gobernista, reconoció en un giro que esto era uno de los aumentos más importantes. Se aumentó la UPC en un 16.2% por encima de la inflación proyectada. Esto fue discutido a fondo con Hacienda. Puesto, ninguno de los estudios que existen en este momento respaldan la afirmación que ellos plantean de que los recursos que se le giran son insuficientes. Ahora bien, se les gira los recursos y lo que nos preocupa es que las atenciones no se dan, porque los colombianos y el Estado colombiano entregan recursos es para que garanticen la prestación de servicios que hacen las clínicas y hospitales, y eso no está pasando. Se han registrado más de 1 millón de quejas ante la Superintendencia de Salud, de las cuales casi 500.000 ciudadanos en Colombia suplicando por su vida, el gobierno y el Estado ha girado estos recursos. Quiere una reforma. Ese es el punto central de la reforma. No puede un sistema de salud
que haya un manejo privado de recursos públicos donde revisamos los estados financieros de las EPS y encontramos que algunas dan ganancia, están estables y otras dan pérdidas. Reciben lo mismo bajo las mismas reglas del juego. Manejar recursos públicos de la salud a discrecionalidad del dueño de la EPS. Eso se lo entiendo, pero uno no puede meter a todas las EPS dentro de la misma canasta porque hay unas EPS que funcionan y otras que de golpe necesitan una reestructuración, pero no todas. Es decir, la crisis es todas. Uno no puede hablar de una crisis en Sura, por ejemplo, que a muchos pacientes les funciona, compensar les funciona a muchos. La misma Salud Total, la nueva, digamos, no es como meter todo en un solo paquete. Yo te estoy diciendo, si estas son las 3 EPS que funcionan aparentemente y están diciendo que están en crisis, y vuelvo e insisto, lo que ellos afirman no tienen sustento en los estados financieros que presentan ante la Superintendencia de Salud. ¿Cómo voy a decir yo que tengo un déficit si hago pagos anticipados a proveedores? Pues esos pagos, es que este es el problema en Colombia. El Estado colombiano a través de años, además, aupado por gobiernos, por resoluciones y decretos, permitió que esta plata control. Entonces tengo pagos anticipados a proveedores. Lo más probable es que esos proveedores sean su propia integración vertical. ¿Qué es esto? Yo soy una EPS, recibo recursos del Estado, clínicas, y le pago a mis clínicas por el valor que yo considere, porque en Colombia no hay una regulación tarifaria. Entonces quiebro y subfacturo a los hospitales y clínicas que no hagan parte de las que yo no soy dueño. Además, cuando tú revisas los estados financieros, encuentras estas variaciones entre EPS, pero además encuentras que cuando se declaran en pérdida, dejan en los estados financieros de sus propias clínicas las ganancias. Sacar la plata por la puerta de atrás, pero eso no puede pasar con los recursos de la salud. Propuesta de la reforma. Los 3 presidentes de estas EPS, con todos los presidentes, venga señores, que esto no puede seguir así. 20 años, por favor, sentémonos, llamo a la sensatez y a la lealtad en la argumentación, ver ese problema, y eso es lo que contiene la reforma, resolver ese problema. Doctora Corcho, mucha gente se ha preguntado por esas declaraciones suyas en septiembre pasado, hablando de que se necesitaba una crisis explícita en el sector para que se apoyara y se lograra hacer una reforma a la salud. ¿A qué se refería usted con esa crisis explícita? Las acciones fueron una conferencia de 2 horas que el Centro Democrático editó. Sacaron 1 minuto. No estoy hablando ni siquiera del sistema de salud en Colombia. Ojalá vieran el video de 2 horas, muy propio de las prácticas del Centro Democrático y una oposición que quiere degradar este debate para no enfrentar la realidad de la crisis de la salud que lleva muchísimos años. Sacaron 2 minutos, yo estaba hablando en abstracto de la generalidad de los debates de los sistemas de salud en el mundo. Cogieron ese video, realizaron una confusión en este país, porque lo que no quiere la oposición política de este país es que enfrentemos... Doctora Corcho, espéreme, le voy a repetir la llamada porque no le estoy oyendo. Déjeme, por favor, voy a repetir esa llamada y así puedo solucionar lo del audio porque la estoy escuchando muy mal. A lo que Pascual pregunta, sí, en algún momento a Carolina Corcho, cuando era ministra de Salud, hizo en algún espacio en el que hizo una declaración muy larga, salió un pedazo de la declaración donde ella decía que el sistema de salud casi que necesitaba una crisis explícita para poder cambiar. Entonces no hay quienes dejan de pensar que de golpe lo que está ocurriendo ahora es eso, ¿no? Sí, eso es lo que se ha dicho por parte de mucha gente. Se interpretó, la doctora Corcho dice que fue un simple momento de su charla y que se refería de manera general a los sistemas de salud y que se interpreta entonces como la necesidad de crear una crisis por parte del gobierno para hacer posible esa reforma a la salud. Eso es lo que ha interpretado mucha gente de esas declaraciones. Doctora Corcho, ¿ahí me escucha? Sí, aquí estoy. Doctora Corcho, ¿me escucha? Aquí estoy. Le escucho entonces, perfectamente. Ahora sí, a la pregunta de Pascual, que decíamos,
Es que tengo un delay, pero a la pregunta de Pascual lo que decíamos de la crisis explícita no era un poco, o sea, es decir, no falta quien diga, claro, es que esto era lo que se estaba buscando, una crisis para poder cambiar el sistema sí o sí. Primero, eso no es cierto porque la crisis del sistema de salud viene hace décadas. Si ustedes lean la carta de las EPS, ellos mismos reconocen que la crisis viene hace muchísimos años. En Colombia se han tenido que presentar 2 reformas a la salud, la 1122 y la 1438 después de la ley 100. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia T760 con 16 órdenes directas al gobierno, a los gobiernos colombianos por la crisis de la salud. Entonces, cuando ya hay fallos de la Corte Constitucional, leyes del Congreso de la República intentando corregir el problema que no se ha corregido, pues eso que hacen con una conferencia de 2 horas donde el Centro Democrático edita 2 minutos, pues además es una infamia porque degrada el debate público, lo desvía y generan una narrativa para que la ciudadanía colombiana no discuta lo que haya que discutir, y es 81 billones de pesos de los recursos de la salud no se pueden manejar de manera privatizada como yo quiera para hacer negocios, porque son recursos que deben ir directamente al cuidado de la vida de los colombianos, y eso es lo que quiere la reforma de la salud, resolver la crisis de 2 décadas. Doctora Corcho, esto se ha centrado en si los privados deben o no manejar los dineros públicos de la salud. Para usted eso es inaceptable. ¿Por qué se puede hacer en otros campos? Se hace con las alianzas público-privadas, se hace, si se quiere, con las concesiones. O sea, el Estado trabaja muchas veces de la mano con los particulares. ¿Por qué en este caso a usted le parece que eso es imposible y que eso agravia de alguna manera la tarea del Estado? Le agradezco mucho la pregunta porque esta es otra de las tergiversaciones inducidas por la oposición y que se repite. Que nosotros estamos proponiendo la estatización del sistema de salud no es verdad. La reforma, por el contrario, fortalece al sector privado. No es posible que haya un sistema de salud estatizado cuando el 80% de la prestación de servicios en Colombia es privada, las clínicas son privadas, pero es que son estas las que están cerrando porque hay un intermediario que no presta mayor valor agregado en el sistema, que se queda con la plata, que son las EPS. Luego el sector privado, que es el que atiende al paciente, la clínica es el que está sufriendo las consecuencias. En este sentido, esta propuesta es una propuesta de fortalecimiento de ese sector privado, que es el 80% en Colombia. La propuesta es una propuesta de prestación de servicios mixto, no es una propuesta de estatización. Ahora bien, el sistema es financiado públicamente, pero ya lo es públicamente. Siempre ha sido financiado públicamente por los aportes de todos los colombianos. Luego, no es cierto que nosotros estemos proponiendo la estatización y la exclusión del sector privado. Doctora Corcho, ¿y qué hacer en dado caso que las EPS se quiebren? ¿Cómo le van a dar la cara y cómo se va a responder a los pacientes y cómo se va a dar también esa sostenibilidad financiera? Las EPS se están quebrando hace 20 años. Empezaron 150 al inicio de la ley 100. Empezaron a quebrarse porque es que el error estructural es el Estado haber permitido entregar a empresas, muchas de ellas de papel, el manejo de billones de pesos. Eso es un error estructural que no se entiende en ningún sistema de salud del mundo. No hay ningún sistema de salud del mundo que pueda admitir tal aberración. Ellas se han venido quebrando. Empezaron 150 y no en el gobierno de Gustavo Petro. En el gobierno de Duque se liquidaron una serie de EPS. En todos los gobiernos ya van menos de 30. La mayoría no cumplen con los estándares y requisitos mínimos para que los colombianos les encomendemos esos recursos y esos dineros. Luego, la reforma lo que busca es resolver ese problema, porque además tú mantienes esa intermediación y los que sí están entrando en quiebra son las clínicas y hospitales, que son quienes atienden a los pacientes. Por eso la propuesta es el pago directo de los recursos que ya son del Estado, no los va a estatizar el gobierno de Gustavo Petro, ya son del Estado, ya son públicos, siempre han sido públicos, para que pague directamente a clínicas y hospitales, formalizar médicos, trabajadores que sean bien pagos, porque además en este sistema le pagan a los trabajadores cada 5 o 6 meses muchas veces
o no les pagan y para que se pueda atender a los pacientes de nuestro país de manera digna. Esa es la reforma a la salud. Doctora Corcho, usted insiste, porque usted dice, la mayoría de las EPS, unas no funcionan, han bajado, se han acabado muchísimas en el gobierno anterior, en este también. ¿Usted todavía cree que las EPS se tienen que acabar? ¿O después de un año de reflexiones, después de la pues no salió adelante su reforma a la salud, ha cambiado en esto? No, es que no es lo que yo crea, Vanessa, es que es la realidad. Es que sin que Carolina Corcho haya sido ministra de Salud, ni Gustavo Petro haya sido presidente de la República, las EPS se están liquidando en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Duque, en el de Juan Manuel Santos. Es un problema estructural. Por eso la reforma, y además lo peor de esto es que a medida que se están liquidando desde anteriores gobiernos, están arrasando con la red de prestación de servicios de salud en Colombia, negando servicios. Entonces la reforma lo que hace es proponer una salida a ese problema que no se ha podido resolver en Colombia. Doctora Corcho, le pregunto algo. Después de la pandemia, vimos que Colombia fue un país con indicadores, digamos, apropiados en América Latina. Si tenemos unas EPS quebradas, si tenemos un sistema tan deteriorado, usted dice, han acabado con las instituciones prestadoras de salud, ¿cómo hizo el país para sostener esa carga gigante durante la pandemia? Colombia tuvo más de 150.000 fallecimientos en la pandemia. América Latina fue de las regiones que mayor mortalidad aportó en el mundo y la mayoría de esa mortalidad fueron en los estratos 1, 2 y 3. No tenemos por qué estar celebrando nosotros la muerte de más de 150.000 y unas mortalidades que no se comparecen con los sistemas de salud del mundo. Entonces, digamos que ese no es un buen argumento, porque evidentemente, si en Colombia hubiéramos tenido un sistema de atención primaria en salud, que es lo que denominamos salud preventiva, donde el enfermero, el auxiliar de enfermería, el médico va a la casa, hace una pedagogía para que la gente se vacune, para que accedan a los servicios, para que identifiquen síntomas, seguramente las mortalidades hubieran sido inferiores. Siempre se puede mejorar y digamos que no tenemos nada que celebrar los colombianos con semejantes mortalidades que tuvimos en el país. Doctora Corcho, me da gusto tenerla. Gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio por esta conversación. Carolina tenía una última pregunta. Una última pregunta, doctora Corcho, en materia de política en Bogotá. La hemos visto muy activa en la campaña de Gustavo Bolívar. ¿Va a hacer usted esa reforma a la salud que tenía pensada para todo el territorio nacional en Bogotá? En caso tal de que Bolívar gane la alcaldía, ¿no? Bueno, lo primero es que yo siempre he trabajado los temas de salud desde hace muchos años y soy un referente en el tema para los sectores políticos del centro y también de la izquierda. Desde que Gustavo Bolívar era senador, y no solo él, muchos senadores y representantes nos consultan sobre sus decisiones y pues en este momento él me pidió que lo asesorara en ese tema. Ahora, ¿qué se puede adelantar en Bogotá? El alcalde de Bogotá ni un gobernador tiene competencias para accionar sobre las EPS y el manejo público de los recursos públicos, pero sí puede, y ya lo ha hecho Bogotá, adelantar la atención primaria en salud, que enfermeras, médicos puedan ir al espacio público, a los distintos lugares a prevenir la enfermedad, a detectar esa enfermedad cuando está empezando. Un sistema de salud, la puerta de entrada no debe ser cuando usted ya se agravó. Hay muchas enfermedades que detectadas, identificadas a tiempo, pueden ser curables y manejables. Tenemos maneras de detectar el suicidio, de prevenirlo, de evitarlo. La salud mental, ese es el gran programa de atención primaria en salud que se desarrolla a través de una infraestructura que Bogotá puede elaborar, que son los centros de atención primaria en salud, que se podrían adelantar no solo en Bogotá, sino en las ciudades y en las regiones para poder favorecer, obviamente, y garantizar este derecho en todo el país. Exministra Carolina Corcho, antes de despedirla ahora sí, ¿cómo ve el gobierno? Pues obviamente tenemos una dificultad porque yo sí insisto de que no hay una postura generosa por sectores de las élites políticas y económicas para permitir que Colombia haga transformaciones que hay que hacer.
transformaciones que está haciendo el mundo. Fíjese de la reforma a la salud. Cuando nosotros presentamos la reforma a la salud en la Organización Mundial de la Salud, nos aplauden. Inclusive hasta miembros del Banco Mundial nos ha dicho, es que nosotros no entendemos ese sistema de salud en Colombia, cómo el Estado entregó todos esos recursos sin control. Colombia invierte demasiadas plata en salud para muy pocos resultados. Pero llegamos a Colombia y es una oposición obtusa, férrea, obstruccionista, y evidentemente eso dificulta mucho el accionar de un gobierno que busca transformaciones necesarias y que son transformaciones loables, posibles, viables, técnicamente estudiadas, rigurosas y que se están dando en el mundo entero. Perfecto, entendido. Doctora Corcho, gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio.